¿Qué tal, pensadores? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hacer una cosa que acabamos de decir ahora fuera de micro que no haremos, que es hablar de una fecha, pero hoy sí lo haremos porque estamos de estreno en YouTube y estamos de estreno de año, de 2025, primera semana del año, por así decirlo. Y nada, como siempre, David, ¿cómo estás? Un placer enorme. Muy bien, muy bien. Aquí empezando el año, como has dicho. Mira que íbamos a decir que no lo íbamos a decir, pero hay que decirlo. Sí, además creo que Pues sí, este vale la pena, ¿eh? Porque realmente es sí. el primero que evidentemente nos van a escuchar igualmente en Así lo pensamos, en el podcast al que desde ya os invitamos a que os suscribáis, ¿no? Tanto en iVoox como en Spotify. Y sí que creo que como primer vídeo inicial tenemos que decirlo. Y sobre todo que queremos entrar fuertes en el año, ¿no? Queremos entrar con ganas, queremos hablar de un tema que hemos hablado alguna que otra vez en nuestro podcast, que es el tema del miedo. Luego está el tema del miedo a equivocarse, que este creo que le hemos pasado por encima algunas veces, y lo hemos querido juntar con el cambio, es decir, el miedo a equivocarse ante el cambio, ya que pensamos, sobre todo nosotros, que lo sabéis, que en Digital Senses nos dedicamos a transformación de organizaciones, y evidentemente está todo basado en el cambio. Es un tema de despertar necesidades. Recordad que nuestro webinar es Awake, es decir, intentamos hablar siempre del tema del despertar, que es una cosa que no nos tiene que dar en absoluto ningún tipo de reparo en reconocer. Y todos creo que tenemos anécdotas, pero me gustaría hoy contar una por mi parte. Es entre una anécdota, es una historia que me pasó hace, pues, calculándolo así de memoria, unos 15 años, cosa que se dice pronto, que en aquel tiempo yo ya estaba trabajando como consultor externo en temas de factura telemática y estaba haciendo un seminario donde explicaba evidentemente pues, los conceptos de firma electrónica, de certificado digital y de sello de tiempo. Entonces, pues lo clásico, acabas de hablar y entonces te diriges, evidentemente, a la gente preguntándoles si hay alguna duda. Si nos veis desde España, sabéis que somos un país donde culturalmente se nos complica mucho lo de levantar la mano y en parte es por el miedo a equivocarse, por el qué va a decir la gente, que esto lo tocaremos ahora en un rato. Pero para hacerlo cortito, al final, después de preguntarlo 2 o 3 veces, que ya se me hacía complicado, porque evidentemente en un webinar no es lo mismo que estar en un curso de primaria, ¿no? Y todos son profesionales. Entonces, al final hubo una chica, cuando yo ya me había girado para sacar otro tema, que me dijo, Guillermo, tengo una pregunta tonta. Claro, el inicio ya es complicado, ¿no? Una pregunta tonta. Y me dice, lo del sello de tiempo, no he entendido bien lo que es, no veo cómo se puede relacionar lo de firmar, que tengo el concepto de la firma manuscrita, el certificado, que no suena lo de los papeles, pero del sello de tiempo no me suena. Entonces lo expliqué y claro, ¿por qué saco esta anécdota? Pues muy simple. En primer lugar, vuelvo a lo que dijo ella. La pregunta tonta. Tengo una pregunta tonta. No hay ninguna pregunta tonta. Al contrario, la estupidez es no preguntar algo, ¿no? Aunque se Acuérdate, rían de ti. acuérdate el proverbio chino, por ejemplo. Más vale más vale parecer tonto 5 minutos que serlo toda la vida, ¿no? Absolutamente. Además, es que es muy acertado y va mucho con esa línea. Los que llevamos muchos años en formación o dando seminarios, dando charlas, conferencias, sabemos que eso va así, que es complicado y luego, pues bueno, alguien abre la lata, como tradicionalmente se dice. Sin embargo, me llamó la atención inicialmente por eso, por la consideración que ella tenía de que hacer una pregunta era tonta cuando estamos hablando de sellos de tiempo, cuando estás hablando de un reloj atómico, yo no le veo la tontería por ninguna parte. Y lo segundo, que eso sí que los que llevamos también muchos años delante del público, estamos entrenados para observar a la gente, es ver las caras antes de hacer la pregunta y ver las caras después de responder la pregunta. ¿Yo qué conclusión saqué de allí? Que la pregunta no solo no era tonta, sino que era la pregunta de muchos a los que se les cambió la cara porque al principio, cuando la chica hace la pregunta, ellos tampoco entendían lo que era un sello de tiempo. Entonces,
en el momento de ella hacer la pregunta, ponían esa cara un poco de, sí, sí, voy a dar la sensación de que sé lo que es, pero no tengo ni idea, entonces voy a atender para quedarme con la copla, ¿no? Y luego es cuando salen los campeones del mundo a decir, hombre, esto estaba claro que era por eso y tampoco lo sabía, ¿no? Es decir, era una pequeña anécdota introductoria de que eso es un proceso de cambio urgente. El hecho de tener ese miedo a ver qué nos dice la gente no tiene ningún sentido. Y yo, después de 15 años, a nivel profesional, en mi día a día, me sigo encontrando lo mismo. Me sigo encontrando en reuniones que cuando preguntas si está todo claro, nadie contesta. Entonces las situaciones son bastante complicadas y eso es un proceso, creo yo, más que profesional, es personal, ¿eh? El hecho este de tener el miedo a la respuesta, ¿no? David, ¿tú cómo ves este tema? Bueno, fíjate que hablamos muchas veces hemos hablado muchísimo hoy y seguiremos hablando mucho del tema de la resistencia al cambio. Al final, al final estos miedos, eh, iba a decir, estos miedos generan la resistencia al cambio. Muchas veces la resistencia al cambio se produce porque tienes ese miedo, ¿no? Porque tienes ciertos miedos a compararte con los demás, ¿no? Al final este miedo es miedo a compararte a los demás, es decir, tú no tienes miedo, si hay algo que no sabes, lo buscas en la biblioteca, en internet, en ChatGPT, donde sea lo buscas, ¿no? Y porque estás tú solo y no te importa, pero cuando estás rodeado de gente, tienes ese miedo al que dirán. Entonces, claro, primero surge el miedo. No, yo no voy a hacer la pregunta, que la haga el otro que es más valiente, ¿no? Pero tú necesitas conocer la respuesta. Y luego aparece el ego, que el ego de lo que decías tú, ¿no? Dice, hombre, pues claro que era por eso, ¿no? Como si yo ya he venido aquí preparado y ya sabiéndolo, ¿no? ¿Qué me vas a contar? Por Sí. supuesto que era eso. Y al final, eso es más que resultado del ego, ¿no? Y todo eso al final, la primera parte sobre todo es el miedo, yo creo que a veces se genera resistencia al cambio. No porque no sepas que tienes que cambiar, que sí, que eso es lo que venimos a hablar, entre otras cosas, hoy también, ¿no? Sino es que ese miedo, tú sabes que tienes que dar ese paso, tienes que hacer esa transformación, ese cambio, pero no lo das y te generas esa resistencia al cambio porque no sabes cómo hacerlo, no sabes a quién preguntarlo o piensas que si lo preguntas te van a mirar mal. Efectivamente, efectivamente, pensemos que, como siempre y lo sabéis, pensadores, hablamos a pymes, hablamos a profesionales, hablamos a autónomos, los pensadores que nos escucháis. Y esto es un tema que es de profundidad, de mucho calado, es profundo y además es de largo alcance porque llevamos muchísimos años. Fijaos que yo después de 15 años me sigo encontrando con lo mismo, ¿no? Con lo de la pregunta tonta. Es ¿No? decir, que durante 15 años no hemos sido capaces de aprender de esas situaciones, ¿no? Esta chica misma, no el hecho de decir, oye, pues fíjate que mi pregunta era muy interesante. Entonces, la próxima vez que acudes a una reunión de este estilo, ya alejarte de este miedo, ¿no? Y es que todo esto está muy relacionado, ya desarrollando la idea, con la comunicación, con las relaciones, ¿no? Y es que hay, yo lo noto, que me dedico también a comunicación, hay una tendencia creciente a dar las cosas por entendidas porque la gente tiene mucho miedo a preguntar. Entonces, si tú eres asistente a un webinar y no preguntas, pues bueno, has ido allí un poco pues a escuchar, entendiendo la persona, el ponente o el docente, que tú vas allí porque desconoces ese tema. Sin embargo, eso no es así. Es decir, tú si estás en una empresa, puedes estar en tu equipo con un igual o con tu jefe o con tu líder o con el responsable del equipo y si tú no sabes algo, tienes que preguntarlo. Tienes que preguntarlo, tienes que quitarte ese miedo para que realmente los demás vean que ellos también pueden quitarse ese miedo. Y esa es una parte muy importante del liderazgo, que ya hablaremos en otra ocasión, el saber gestionar eso, ¿no? El saber dar entrada a ese, por decir de alguna manera, a ese positivismo, ¿no? Para que no se den las cosas por entendidas. Porque es que si To- no,
Correcto, es que tú lo has dicho ahí, has dado con el martillo en el clavo. O sea, fíjate que has nombrado el tema del liderazgo, no por hablar de liderazgo, pero precisamente parte del liderazgo está en predicar con el ejemplo. Es decir, inculca en tus equipos lo que deben hacer fijándose en lo que haces tú, ¿no? Es que es así. Y claro, ¿qué deriva de todo eso? Pues afecta mucho la toma de decisiones. Es decir, aunque tú no seas el líder del equipo, aunque seas un miembro del equipo, obviamente en tu día a día necesitas tomar decisiones, tienes tareas asignadas y ahí hay que tomar esas decisiones. Entonces, llega un momento, y esto sí que lo he comentado con gente, tratando a veces en equipos, algún tema de conflictos, que la gente está apesadumbrada. Es decir, a la hora de tomar una decisión, sienten como un peso, ¿no? De decir, uff, es que, ¿por qué? Pues porque se quedaron cosas en el tintero mientras se estaba argumentando o se estaba instruyendo en la tarea y por el miedo a no preguntar, quedaron allí enquistadas y luego lo que viene a partir de ahí es mucho más complicado porque como mínimo lo que tienes que hacer es preguntar lo que no preguntaste en su momento y eso teóricamente ya está fuera de tiempo y ya te está empezando a apretar en los tiempos, por decir de alguna manera, de tu tarea. No, no, o sea, si no preguntas cuando necesitas una respuesta para algo por miedo a que esa pregunta pueda parecer tonta o fuera de lugar, que no existe la pregunta tonta, no te estás empoderando a ti para toma de decisiones. La toma de decisiones se hace en cualquier ámbito, desde los perfiles más expertos a los más juniors. Y luego hay gente que te dice, no, es que claro, aquí esto es una fábrica, la gente está poniendo tornillos en una chapa y se pasa 8 horas poniendo tornillos en una chapa. Ya, pero toma la decisión de qué tornillo coge de la cinta y por qué. Y si él no sabe qué tornillo tiene que coger según le venga y por qué tiene que coger ese tornillo y no se atreve a preguntarlo, automáticamente no se está empoderando a esa persona a que tome la decisión correcta. Entonces, por eso es tan importante perder esos miedos, no solamente a la hora de preguntar, sino a la hora de tomar decisiones, por lo que implica, ¿no? Sí, sí. Y tú has entrado en un tema antes que es muy importante, que es el tema que yo creo que es muy cultural de nuestro país, del qué dirán. Que si uno lo piensa fríamente, es espectacular, ¿eh? Es decir, el guiar tu vida profesional, tus decisiones con miedo a lo que dirá tu compañero, tu jefe, ¿no? En ocasiones yo colaboré con una persona que me decía, oye, prefiero más que te equivoques que no lo hagas. Y esa frase habría estado muy bien si en medio no hubiera metido el que te pegue un palo. Es decir, la frase era, prefiero más que te equivoques y te pegue un palo que no, que, ¿no? Entonces, fijaos, ¿eh? Fijaos la diferencia que hay Claro, de una frase a otra, ¿no? Es decir, ahí sí. ya se puede inferir un poco el perfil profesional de la persona que lo dice, ¿no? Las carencias, la mediocridad en la forma de tratar con las personas, lo mal que se relaciona, ¿no? Sin embargo, la idea es evitar todo eso, es decir, nosotros nos debemos a una empresa y a una tarea en este momento, es decir, no hay que tener miedo a lo que dirán y eso engancha claramente con el ridículo, con el miedo al ridículo, que esto es algo que también es muy de nuestra raza española, ¿no? Y bueno, a ver, lo, podemos catalogarlo. De todo lo que estamos hablando en este ratito, podemos catalogar los miedos en varias categorías, ¿no? Eh, el miedo al ridículo es una de ellas. Es decir, es el miedo a que mi jefe no entienda bien lo que quiero decir y tenga un problema. Bueno, a lo mejor ese es un miedo, ¿no? Pero el miedo al ridículo es el miedo al ridículo y es un miedo también. Y muchas veces es el más injustificado de todos. Porque ese ridículo que tú puedes, o sea, habiendo perdido ese miedo al ridículo, habiendo hecho la pregunta, los demás se están beneficiando de ella. No de la pregunta, sino de la respuesta, ¿no? Entonces, al final, el miedo al ridículo es otro de esos miedos que tenemos que quitarnos de encima porque si no,
sino al final, no solamente el del ridículo, sino de todos los miedos a la hora de preguntar, a la hora de tomar decisiones, a la hora de incluso de liderar, a la hora de cumplir con tus tareas, etcétera. O sea, al final se van a quedar cosas en el camino si no lo haces, ¿no? Y al final no estarás haciendo bien tu trabajo. No Claro, y es sé, que creo, eso, creo, ahí hay un debate importante, ¿eh? es que nuestros pensadores luego al final daremos un par de conclusiones al final del vídeo, del audio, porque al final estamos trabajando, estamos hablando sobre temas que tenemos en mente y que están directamente relacionados con ello, porque la toma de decisiones de la que estamos hablando no tiene que ser solo interna, tiene que ser también externa, ¿no? Como por ejemplo, como líder de la organización, analizar, ver, prospectar, intentar percibir si los cambios de fuera me van a afectar, ¿no? Y si tú consideras de base que me van a afectar, pues a partir de ahí empezar a tomar un camino. Porque si no analizo, si lo miro y digo, bueno, hay cambios, pero ¿sabes qué? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Llamar a un consultor, poner una pregunta en Google, no sé qué me han dicho de ChatGPT y no tengo ni idea de cómo se maneja. Yo no quiero que venga alguien aquí a explicarme acá, como si yo no entendiera de mi negocio, ¿no? Como si yo no supiera. Bueno, pues esa manera de ser es una manera restrictiva, es una manera que realmente te genera represión y te la estás generando tú mismo. Te vuelves un profesional o un empresario reprimido que no es que todo lo que haya hecho hasta ahora le funcione bien, que obviamente sí, se puede mirar con números. El problema es que ese miedo le induce a pensar que no le va a ir mejor por hacer otras cosas y sobre todo el miedo a que sepan que no entiende las cosas que tiene que hacer. Cuando realmente, y eso lo he hablado en muchísimas comidas, si tú eres empresario, tus clientes están contigo como tú estás con un consultor. Es decir, no sé por qué tantos empresarios lo diferencian. Es decir, los empresarios entienden, a ver, yo soy un asesor fiscal, entonces yo entiendo perfectamente que, pues yo qué sé, el propietario de la fábrica de sobrasadas me contrata para que le lleve los papeles. Magnífico. ¿Por qué? Pues porque yo soy experto en este tipo de cosas y él en hacer embutidos mallorquines. Entonces, cuando él tiene que cambiar la perspectiva para dirigirse a mí, es decir, él tiene que ponerse en el sitio del industrial de embutidos mallorquines y yo me tengo que poner en el suyo, no lo entienden. Y es exactamente lo mismo. Es decir, el hecho de pasar de proveedor a cliente a muchísimos empresarios se le hace complicado y una vez más creo también que es por temas de ego, porque no comprenden tampoco cómo el industrial no tiene ningún problema en el ego, porque lo que tiene que hacer es liquidar el IVA y él sí tiene ese tipo de problemas. Eso complica muchísimo, muchísimo el desarrollo de las pymes. A ver, son dos posiciones diferentes. Es decir, a ver, tú eres cliente y eres proveedor. Eres dos cosas diferentes, ¿no? Cuando en realidad lo que se tendría que entender es un conjunto de lo mismo. Al final, tú tienes un grandísimo proceso dentro de tu compañía que es, oye, mira, desde que el proveedor me trae la materia prima hasta que yo la transformo, la convierto en un producto que luego mi cliente se va a llevar, ¿no? Me he convertido, he empezado siendo cliente y luego he pasado a ser proveedor, ¿no? Pero en un proceso, no de repente, esto no es un de repente, oye, tú me das, tú me das la piel del toro y de repente yo he vendido unos zapatos, no ha sido eso. Tú para comprar esa piel de toro, que te haya llegado esa piel de toro, ha tenido que haber una negociación, ha habido un pedido, quizás un presupuesto, ha habido una logística que te lo ha traído, te has estado manejando con el proveedor continuamente, al mismo tiempo lo has estado preparando ya con el cliente, porque tú no estarías comprando eso si no tuvieras el cliente que te lo va a comprar, que luego te va a comprar a ti el producto. Es decir,
¿qué es lo que ocurre? Pues el empresario, por norma general, especialmente el de la pyme, da el salto, va a saltos. Entonces, ¿qué dice? Yo soy el cliente para ellos, pero soy el proveedor para este cliente. No, no mira todo el paso intermedio, toda la evolución de esa figura de primero cliente, luego proveedor. No, no, y no se da cuenta que al final es un círculo, porque tú has sido cliente de este proveedor porque tu cliente te va a comprar. Es decir, tú ya estás pensando en el cliente cuando vas a ser cliente de tu proveedor, ¿no? Quizás un poco embrollo, pero es así. No se puede dar ese salto. No son dos figuras. Es la misma figura con distintos subprocesos que intervienen en el camino. Claro, es que al final tú lo que comentas es todo un flujo funcional, Exacto, ¿no? De exacto. trabajo. Sin embargo, la realidad que supera todo eso es que es un tema conceptual, es un tema cognitivo de comprender que tú a la vez eres proveedor que cliente. Es muy Exacto. ¿Por qué? Pues muy simple, porque que esa es otra parte que hablaremos en otro vídeo, que es el hecho de que luego siempre te dicen, bueno, pero es que lo de Hacienda es obligatorio y lo mío de la transformación de empresa no lo es. Sí que lo es, sí que lo es. Lo que pasa es que no tienes una sanción encima, no tienes una multa detrás de todo eso, ¿no? Y ahí es donde siempre diferenciamos los dos tipos de toma de decisiones, ¿no? Que una es, en relación al cambio me refiero, que uno es el cambio por intención y el otro es el cambio por obligación. A ¿No? Es decir, ver, tú tienes que tener un proveedor, tienes que tener un cliente para unas cosas y tienes que tener un proveedor para otras, ¿vale? tú tienes que cumplir legalmente, Eso es. legalmente con Hacienda o con el Estado, ¿no? Tienes que cumplir legalmente con el Estado, fiscalmente con Hacienda, jurídicamente con la sociedad mercantil, ¿no? Pero tienes que cumplir también con tu cliente, con tu proveedor y con tu competencia. Si tú, si tú quieres darle mejor servicio a tu cliente, tendrás que ser más competitivo y para ello tendrás que trabajar con proveedores que también lo sean. Efectivamente. Fíjate los tres puntos, ¿no? Y para eso, obligatoriamente, para eso necesitas transformarte. Es ahí, esa es la explicación. Para eso necesitas transformar tus procesos empresariales, para adaptarlos al momento actual, al momento actual. Y el momento actual es el momento actual. Mañana el momento actual es otro al de hoy. Y pasado mañana es otro. Es decir, ese momento actual lo tienes que estar persiguiendo continuamente. Con lo cual te tienes que estar adaptando continuamente. Es decir, transformándote continuamente. Vale que yo venga ahora, te cambie el ordenador, te ponga uno más moderno y ya te has Ya está. transformado. Adiós, muy buenas. Hasta dentro de 20 años, ¿no, amigo? Porque mañana volverás a no ser competitivo. Y entramos otra vez en la rueda de entonces no buscarás el mejor proveedor, entonces no serás competitivo con tu competencia y no ofrecerás el mejor servicio a tu cliente. Sí, es que al final hay que desmitificar todo esto, hay que romper de manera muy potente el miedo al cambio, la resistencia al cambio, eliminar para siempre frases como siempre lo hemos hecho así, una que es muy típica también, oye, ¿y esto quién más lo hace? ¿Quién más lo hace? O sea, temes a tus competidores, sin embargo, cuando te ofrecen un producto nuevo, tú no lo vas a emplear hasta que lo empleen tus competidores. ¿Verdad que desde el sentido común no tiene, valga la redundancia, ningún sentido? O frases como ahora no es el momento o esto no es para mí. Nosotros, lo sabéis, este tipo de audios y vídeos los hacemos muy enfocados a intentar ofrecer, perdón, un escenario de facilidad cognitiva, de comprensión sobre todo lo que nosotros hemos visto durante años, sobre lo que estamos viendo día a día en la transformación de las pymes, de las organizaciones, que eso lo tenemos en cartera, en las anécdotas que vivimos, queremos un día un programa solo de anecdotario que va a ser muy, muy divertido. Y dentro de este hilo, dentro de este desarrollo que estamos haciendo, os hemos preparado tres preguntas que os vamos a dejar sin respuesta, que pueden estar a modo de chequeo interno que vosotros podéis hacer
¿vale? Para simplemente pues ver en qué punto estáis o ver si lo que estamos hablando os cuadra, ver si os resuena, si os remueve algo. Una pregunta, la primera, podría ser si en algún momento vosotros habéis evaluado o estáis evaluando, o como mínimo lo tenéis pensado, por qué no, en mayúsculas, deberíais seguir como estáis ahora. Es decir, pensar que esto lo veis a diario. El mercado está cambiando muchísimo. Es decir, todo el entorno que está afectando, Internet, tecnología, comunicaciones, está cambiando el mercado. Y no hablemos del cliente. No diremos que cada vez es más listo, porque puede sonar un poco peyorativo, pero sí es más perspicaz, tiene más herramientas digitales como para esa famosa frase desde hace muchísimos años que la decimos, que tu cliente está a un clic de distancia de ti. Cuidado, porque tu proveedor igualmente está a un clic de distancia de tu cliente fiel, ¿vale? No del potencial. Entonces son temas complicados, ¿no? Otra pregunta podría tirar, y te voy a dejar la tercera a ti, David, para que le des una vuelta. Otra pregunta que os dejamos aquí para que nos la contestéis vía correo electrónico, luego en la caja de texto tendréis un poco el detalle de todo esto, es si realmente conocéis de vuestra propia empresa, de vuestra organización, áreas o facetas puntuales que necesitan revisión y cambio. Si la respuesta en vuestro chequeo es no, eso implica directamente que no os habéis parado en ningún momento a pensar si con todo el cambio externo que me viene, yo tengo que hacer algo con ello. Y esa es una situación que tendríais que cambiar. Venga, pues sí, pues yo hago la tercera, que es, fijaos que os he estado hablando, en mi última intervención os he hablado un poco del tema de la competitividad, ¿no? O de cómo ser competitivo frente a tu competencia, ¿no? Que es de lo que se trata. Entonces, ¿os habéis fijado, algunos de vosotros, en algún momento, cómo vuestros competidores, la mayoría seguramente, ya llevan otro ritmo porque se adaptan al flujo nuevo o sea, al flujo del nuevo ecosistema, que es ni más ni menos que lo que yo os estaba comentando antes? Es decir, vuestros competidores son más competitivos porque están más cerca de vivir el momento actual. Y el momento actual es continuo, es decir, se están adaptando continuamente, están haciendo esas transformaciones, viven en la transformación continua, ¿no? Entonces, ¿notáis de alguna forma cómo esos competidores están haciendo eso? Esa es la pregunta. Uf, para estas preguntas es que tienen todas chicha. Yo creo que si nuestros pensadores las reflexionan un poquitín, yo creo que van a obtener resultado. Claro. Lo que comentábamos, ¿no? No podéis enviarlas, si os apetece, nos las comentáis por redes sociales, por el formulario de la web, por el correo electrónico, que os lo dejamos todo detallado en la caja bueno, de texto, o en el primer comentario, quizás haremos un comentario. Todavía me cuesta acostumbrarme que estaremos en YouTube. Haremos un primer comentario fijado en YouTube, donde os recordemos un poco las preguntas y donde nos las podéis responder. Y evidentemente no todo en este primer vídeo de la nueva jornada de Así lo pensamos, de Digital Senses, no todo van a ser preguntas, no todo va a ser poneros en duda, ¿no? Hemos preparado, esto sí que lo hemos preparado 4 beneficios para la pyme. David, puedes comentar si quieres los 2 primeros y yo comentaré los 2 segundos. Y esto Sí. pensamos que también es importante. Además, la palabra beneficio es muy redonda, siempre es muy agradable y obviamente es en lo que nosotros pensamos. Es decir, evidentemente tenemos el conocimiento y las herramientas. Sin embargo, podéis estar seguros que si alguna empresa habla con nosotros y detectamos, cosa bastante extraña, que no va a sacar ningún rendimiento de ello, evidentemente no lo vamos a tener nunca como cliente, porque los primeros que lo veremos seremos nosotros. Exacto, así es. Bueno, pues mira, pues yo voy con los dos primeros. El primero, potenciar el ambiente laboral con entornos de bienestar profesional. Pensad que os hemos hablado muchas veces y os seguiremos hablando de instaurar un departamento, un área de People Care. Eso tiene que ver con eso, ¿no? Entonces,
es un gran beneficio para la pyme, ¿no? Potenciar el ambiente laboral con entornos de bienestar profesional. Y luego ser más productivo y tener mayor rendimiento económico. Es decir, fijaos que se está hablando ahora mucho, no voy a entrar en ese debate ahora, de verdad, no me entendáis mal, no voy a entrar en ese debate, pero fijaos que se está hablando mucho ahora de la reducción de jornada, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, ¿realmente deberíamos estar hablando de reducción de jornada? ¿No deberíamos estar hablando o haciendo más hincapié, más inciso en el tema de ser más productivo? Si eres más productivo, al final vas a tener mayor rendimiento económico, independientemente de las horas que hagas. Siempre que sean horas de calidad y no cantidad de horas, ¿no? Sino calidad de horas, que lo hemos hablado muchas veces Sí que es también verdad. y seguiremos hablándolo en lo sucesivo también, ¿no? Pero se trata de eso, ser más productivo y tener mayor rendimiento económico. Ese es un beneficio para la pyme. Así es. Y nada, simplemente un pequeño apaño que me acaba de venir es que tirar hacia la semana de 4 días en un país sin productividad, como es España, es el peligro más grande que hay. Porque Por la eso, intención de reducir días es lo que decías tú. Hay que ser claro, más productivos. por eso decía yo que no quería entrar en ese debate. Sí, 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 sí. Claro, no, no, pero es que a ver, que sí, que no es tanto un debate, es una realidad con las que nos vamos a topar de cara Sí, y a ver cómo va a ir. Porque yo lo que sí que de verdad que escucho desde hace 30 años es que a la gente no le basta para nada el tiempo que tiene. Entonces, ¿de qué está todo el mundo ahora feliz de que le quiten un día? Para claro, trabajar menos, ¿vale? Pero pensad en el empresario, ¿no? Estamos hablando de los trabajadores, que también los son. Pensad en el empresario. Él tiene que poder asumir todos los costes y esos costes van a venir de que se incremente la productividad. Si así no será es. complicado. Bueno, el tercer beneficio es que con todo esto que estamos hablando de transformación de organizaciones, evidentemente uno de los macroobjetivos que hay es consolidar el negocio, es decir, que tu empresa funcione cada vez más como un reloj y que todo vaya mejor y que si realmente consigue reducir a 4 días e incrementar la productividad, es fantástico, la consolidación sería genial. Y luego eso que, pues, ¿qué te permite o de dónde viene? Pues de que seas económica y funcionalmente sostenible. Es decir, si consolidas el modelo, vas ganando el dinero que consideras que tienes que ganar, estás pagando lo que consideras que tienes que pagar, la gente está contenta y serás sostenible. He querido destacar económica y funcionalmente sostenible porque para que no penséis que hablo de medios ambientes y cosas de estas extrañas que no tienen nada que ver con la temática transversal que nosotros tocamos. Y luego, otra de las bases nuestras de Digital Senses, que va muy ligado pues con nuestra esencia, con nuestro propósito, que es, bueno, y con nuestra misión y nuestra visión, que es que seáis diferentes, ¿no? Dentro del sector, lo que hemos comentado a veces de lo de los océanos azules, que ya hablaremos otro día. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Pues que seas más atractivo para el cliente y eso en qué va a redundar, en que seas más competitivo que los demás socios que tienes, por decirlo de alguna manera, sectoriales, ¿no? Y que evidentemente están allí el día a día pues para ganar más que tú al final, ¿no? Y para conseguir más clientes. No sé si tienes algún apunte más, David, antes del último punto del vídeo. No, no, fíjate que iba a hacer el apunte sobre el tema de la sostenibilidad que hablabas tú, para que no se confundiera. Estamos hablando de sostenibilidad. Hablamos del concepto sostenible, no del concepto de sostenibilidad medioambiental, Exactamente, que es otra cosa, es otro concepto exactamente. y que no es parte del tema. Es que mira, ahora que has comentado eso en un minuto, esto que acabas de comentar genera brechas, que ya lo hemos dicho en Claro, otras claro. ocasiones. La brecha no es solo tecnológica. Es decir, Sí, si tú tienes una empresa a la que le cuesta mucho funcionar, que la tecnología no le acaba de hacer el qué, que lo ve complicado, que sus colaboradores no la ven muy firme y los proveedores están intentando dudar, si a esta empresa le empiezas a enchufar que si medio ambiente, que si no sé qué, que si el otro, aquí estás generando una brecha. Porque claro, esta por supuesto. empresa es que si no está preparada prácticamente para acometer lo suyo en este momento, ¿cómo le vas a enchufar algo
teniendo que estar ella preparada para poder entender de qué estamos hablando, que si reciclajes, que si no, que eso está fantástico, que está muy bien, pero primero tienes que funcionar tú bien, ¿no? Es decir, es aquello de decirte, oye, vas a correr una maratón, sí, pero déjame que deje de cojear, ¿no? Primero deja que me cure, que me recupere y luego me pondré a correr. Al final la mayoría de empresas suele gastar porque tienen, o sea, suelen quebrar, suelen desaparecer y cerrar porque tienen un gasto insostenible, ¿vale? Esto es una realidad. Una empresa cierra porque su gasto es mayor que Sí, su que los beneficio, ingresos, sí, sí, que que lo que los ingresa. ingresos. Exacto. Esto es así. Entonces, lo que se trata es de intentar minimizar al máximo posible esos gastos y maximizar al mismo tiempo y en paralelo la posibilidad de la obtención de mayores ingresos, ¿no? Se trata de eso. Entonces, bueno, pues eso es hacer una empresa sostenible. Una empresa sostenible es aquella que tiene más ingresos que gastos, ¿vale? No es sostenible aquella que tiene los gastos y los ingresos equilibrados. Eso no es una empresa sostenible. Una empresa sostenible es aquella que obtiene beneficios. Aquella que obtiene beneficios. Y para obtener beneficios hace falta tener más ingresos que gasto. Exactamente. Bueno, ya como cierre de este primer vídeo, de esta primera intervención, aunque ya habíamos publicado otros vídeos, pensamos que el formato este es nuevo, a nosotros nos hacía mucha ilusión hacerlo, creo que es más entretenido, creo que es más divertido, nos permite hablar de más cosas, saltar de un sitio a otro. Y lo que tenemos pensado es en cada vídeo al final, aparte de las 3 preguntas que os hemos dejado, queremos dejar una pregunta que igualmente nos la podéis, esta sí que nos gustaría además que nos la contestaseis, por ejemplo, por correo electrónico, para ver un poquito lo Bueno, que pensáis. Y lo que o, haremos será que el- esta... o Dime, en los David. comentarios, si alguno O en se los atreve a comentarios, contestar en los correcto, sí, sí, comentarios. sí. Tienes toda la razón en eso. Eh, la idea es que esta pregunta la vamos a responder nosotros en el próximo vídeo. Es decir, con independencia de lo que hablemos, vamos a empezar el vídeo respondiendo la pregunta que dejamos al final del vídeo anterior. Creemos que es un modelo interesante. Los que nos seguís de continuo tendréis respuesta una semana después, con lo cual, si durante la semana habéis reflexionado un poquito la pregunta, pues veréis lo que nosotros comentamos y ahí nos podréis volver a interpelar, podemos contrastar otra vez y como siempre lo que os estamos diciendo, tenemos muchísimo interés en leeros, en escucharos, nos podéis enviar un WhatsApp, un audio, lo que queráis, porque hablando de una manera un poquito egoísta, David y yo también aprendemos de lo que vosotros nos contáis, Claro, por nos supuesto, por supuesto. enriquece a todos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si nosotros damos, no es muy egoísta decir que también tenemos interés en aprender y que da riqueza, ¿no, David? Creo que es interesante. Sí, de hecho, cuando hacemos, yo aprendo muchísimo cuando hacemos las tertulias, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Ahí obtengo ganancia de todo tipo, ganancia en sabiduría, en formación y en emoción también. Exacto. Recordad, ahora que ha dicho David, me las has hecho recordar que podéis proponernos temas para las tertulias y dependiendo de cómo lo veáis, podéis participar vosotros en la tertulia. Es decir, id a nuestra web desenses.com, de Digital Senses, y ahí rellenáis el formulario y directamente contactamos con vosotros y arrancamos y a nosotros también nos ayuda. Es verdad que hay infinidad de temas, sin embargo, si hay alguno en el que hay inquietud, pues nosotros mejor porque podemos focalizarnos, ¿no? Eso es. Y nada, poquito más. Os vamos a dejar la pregunta. La pregunta de este primer vídeo es, ¿consideras que la detección del cambio debe ser un protocolo de atención y análisis en tu empresa? Es decir, hay que tener eso primero, y eso lo puedes explicar, David, tú si quieres, como protocolo, ¿no? Que eso es importante. El tema de la atención no hay que comentarlo y que luego podamos dar el salto al análisis, ¿no? Es que es parte de la transformación. Es decir, bueno, a ver, parte de la transformación es parte de muchas cosas. Hacer el Sí, análisis en tu empresa es parte de muchas cosas, pero es parte también de la transformación, que al final de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Entonces, es importante detectar el cambio o detectar la necesidad del cambio. Pues yo hubiera puesto ahí a lo mejor
la detección de la necesidad del cambio, ¿no? Lo digo porque podría tener truco esto que estoy diciendo, ¿eh? La detección del cambio o de la necesidad del cambio. Eso puede tener truco, ¿no? Entonces lo contestamos contestándolo vosotros en los comentarios o por mail o como queráis y nosotros la contestaremos en el próximo vídeo. Eso es, remarcaremos la diferencia esta entre detección del cambio o detección de la necesidad Exacto, de cambio, exacto. ¿eh? Pues bueno, pensadores, nada más. Nosotros creo, encantados de este primer vídeo. Normalmente tendrán esta duración porque tenemos el podcast para que sea un poquitín más corto, que este también lo tendréis en formato audio. Sin embargo, iremos grabando audios del podcast que no serán vídeos de YouTube. En estos vídeos lo que queremos hacer es estar un poco más con vosotros, que nos veáis, a medida que veáis el vídeo, pues intentar recordaros unos conceptos para que los podáis tener, para que podáis tomar y para que podáis revisionar los vídeos y estar siempre un poquito pendientes de lo que vamos diciendo. Nada más, pensadores. David, como siempre, un placer gigantesco compartir este tiempo contigo. Igualmente, no hay más palabras. Pues venga, nos vemos en el próximo vídeo y en el próximo audio nos escuchamos. Hasta la próxima.